Muchas gracias y muy honrado de estar aquí en este espacio. Creo que son inclusive pocos los que tenemos a nivel regional. Deberían ser muchísimos más porque sí se necesitan bastantes voces para hacer algo efectivo. Entonces, voy a dividir esto como en tres fases. Primero les voy a dar una radiografía muy rápida de en qué está la oposición hoy. Después, un qué hay que hacer y por último, como unas conclusiones de estos dos. Entonces, lo primero es que hoy nos encontramos con una oposición que está dispersa, es una oposición que tiene muchas voces, es una oposición que está llena de causas, de propósitos, de objetivos y se nos está dificultando mucho hacer una oposición que vaya en bloque y que realmente cause un efecto sísmico donde la gente se sacuda y diga, aquí se puede hacer algo. ¿Por qué se da esto? Principalmente, o lo que yo encuentro es una lucha de egos, es saber quién es el que sabe gritar más fuerte, quién es el que sabe atacar. Lo otro es un error monumental y es que estamos centrando gran parte de la oposición en las redes sociales y nos estamos olvidando que en el mundo real, no digo que las redes sociales no sean el mundo real, pero nos estamos quedando en una red social como X cuando a nivel regional, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en municipios alejados de esas ciudades, hay que coger un avión o un carro o un caballo e ir y hacer, como se hace el proselitismo político, hay que hacer campaña de oposición en la calle, en los pueblos, puerta a puerta. Lo otro es, hay una falta de compromiso son, yo creo que se pueden contar con no más de 50 personas que uno observa siendo muy activos en Colombia, que están haciendo una oposición fuerte. Los demás, cuando se trata de coordinarlos, de que hagamos algo como una marcha sólida o que hagamos alguna actividad que tenga un impacto, la gente se va borrando, la gente dice, no, ¿para qué? No voy a perder el tiempo. Supongo que también hay parte de miedo en eso, pero creo que lo anterior, lo que estaba diciendo antes de la descoordinación, los egos y demás, también se repercute en esa falta de compromisos. Y lo otro es una borrada de los empresarios monumental. Eh, Aquí se necesita plata, aquí se necesita que se invierta en la oposición. Claro, el empresario dice, bueno, yo invierto, pero con esa desorganización no voy a botar mi plata en dos o tres personas, probablemente en eso tienen razón, pero los empresarios deberían formar parte de este diálogo, parte de esta discusión. Y yo en eso siento que los empresarios, salvo cinco o menos, están completamente borrados. Bueno, un ejemplo de esa descoordinación que tenemos o de los que le estaba señalando anteriormente es el tema del juicio político. Esta es la herramienta constitucional legal más sólida que hemos tenido para frenar a Petro y llámese frenarlo, bien sea para destituirlo o frenarlo para que deje de cometer todos los atropellos y pues dificultarle los 2 años y piquito que tiene de gobierno. E inclusive con eso, que era bien difícil de llegar al juicio político, pues tenemos otro sector que no es el de Carlos Alonso, que ya está diciendo que Carlos Alonso busca un protagonismo y que lo que le está diciendo es incorrecto y demás. Entonces se forma ahí un ruido innecesario que muchas personas que no entendemos, por ejemplo, el tema jurídico tal cual o el juicio que trasciende a la ley, sino que también es el juicio en la calle, pues se difumina y perdemos efectividad. Entonces creo que eso nos está pasando. ¿Qué necesitamos? Ya entrando al qué hacer. Eh, Nosotros tenemos que encontrar un solo objetivo. Y muchos de ustedes saben que las empresas cuando tienen éxito y las empresas cuando son rentables es cuando tienen un objetivo muy claro. Nosotros como oposición tenemos que encontrar un objetivo claro y que todo el mundo lo entendamos. Yo supongo o yo diría que ese objetivo es el de frenar a Petro. Y ya ahí pueden haber distintas interpretaciones, que el frenar a Petro puede ser, como dije antes, destituirlo, o frenar a Petro es meter un palo en la rueda para que no haga más daño, porque ya suficiente daño que ha hecho en este año y medio y le quedan 2 años donde puede hacer muchísimo más daño. Entonces, el juicio político para mí sí es la herramienta más sólida que tenemos hoy en día para hacerle un contrapeso a Gustavo Petro. Una vez haya un objetivo, lo que tenemos que tener claro es que hay que montar un comité organizador.
y ese comité organizador tiene que ser cívico, tiene que ser civil, tiene que estar armado por personas, no necesariamente por grupos políticos. Aquí cuando el político entra, el político tiende a jalar tiene que jalar hacia su esquina y se olvida que esto tiene que ser una causa social. Cuando se mete el componente político, Petro coge mucha fuerza y sabe cómo contrarrestarnos. Ya se me está acabando el tiempo, pero lo voy cerrando muy rápidamente. Ese comité organizador tiene que crear grupos, distintos grupos, y dividirlos en radicales, que yo sí creo que tiene que haber una oposición radical, no es la que me gusta, pero sí es necesaria. Esa oposición radical fue la que permitió que el 29 de octubre ganaran las elecciones muchos opositores a Petro y fuera como un freno en seco a él. Y lo otro, unos grupos mesurados, unos grupos que aglutinen a un centro que existe en este país que es muy importante y que se niega o que no se ha atrevido a hacerle una oposición a Petro. Después está definir los canales, en qué redes vamos a estar, cuáles van a ser los personajes fuertes en esas redes, cuál es el objetivo dentro de esa red. La red social es una de las muchas vías que hay para luchar contra este gobierno. La otra está en las calles, la otra está en las vallas, la otra está en los eucoles. Múltiples canales que no hemos sabido aprovechar porque estamos metidos en redes. Y por último, en ese tema es determinar la pauta. Vuelvo y repito, esto necesita plata, esto necesita apariciones en periódicos, esto necesita acciones coordinadas, esto necesita vallas y muchas otras formas de lucha. Tenemos que perder el miedo. Aquí todavía hay mucho miedo y la gente se asusta, la gente no es capaz de frenársele a Petro, la gente piensa que va a terminar en la cárcel. Puede que sea así, pero estamos a puertas de perder la democracia en Colombia y no nos hemos dado cuenta del riesgo. Probablemente Colombia nunca ha enfrentado una mayor amenaza a sus instituciones, a su democracia, a su forma de operar, que en la actualidad, ni siquiera con Pablo Escobar en la década de los 80. Y ya un mensaje, y no lo digo por los que están aquí presentes, pero pues también la guardia, lo que yo digo que es la reserva, las personas experimentadas, las personas que tienen más de 55, 60 años, que saben muchas cosas. Nosotros no le podemos dejar el mundo de las redes sociales a unos opinadores de 20, 25 años. Yo siento, por ejemplo, que aquí hay muchas personas que podrían hablar, que podrían ser más vocales. Carlos Alonso es un ejemplo de Te eso. queda un minuto. Listo, perdón, que tenemos que estar en las calles no, sino en las redes sociales con activismo político. ¿Y quién mejor que personas que han vivido durante 40, 50 años y tienen esa experiencia que lo logren plasmar en redes sociales? Listo. Y como conclusión, para no ser tan negativo, existe la oposición, existen argumentos, existe respeto y solidez argumentativa para contrarrestar a este gobierno y existen también figuras y líderes. Tenemos que encontrarlos, tenemos que rodearlos, tenemos que despojarnos un poquito de ego. Eso es muy difícil en el ser humano, pero nosotros tenemos que encontrar un espacio para hallar ese sentido común. Y dicho eso, pues creo que me sobró ese minuto. Bueno, y no entrarle al trapo a Petro en cada bobada que dice. Él sabe muy bien cómo ponernos a hablar de un tema desviando la atención cuando hay otra cosa más importante pasando. Eso no lo hemos aprendido y en eso sí nos está ganando. Muchas gracias.